en los crónicos, o puede dar algún tenor de signología y sintomatología, como lo clásico, ¿no? Edema, presión alta, orinas de diferentes características, cambian, se vuelven en menor cantidad, turbias, espumosas, rojizas, marrones. Y esto puede verificarse con con una prueba, que es el clásico examen completo de orina, que puede hacerse a través de un dipstick, o sea, lo que es la cinta reactiva versus un examen microscópico, ¿no? La infección del tracto urinario ya es una evidencia mayor, que puede tener síntomas o no evidentes. El chico puede ser portador de anormalidades congénitas o anormalidades ya funcionales, tipo ácido base, anormalidades glomerulares, tubulares, alteración electrolítica, o evidenciar pues una disminución de la función renal, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos una evaluación de una chiquita que tenía 9 años y que su mamá le nota 6 semanas antes que ingrese que empieza toda decaída, ¿no? Que no quería hacer nada, que no quería vomitar, que no quería comer, después empieza a vomitar, por ahí una diarrea. Pero lo que fundamentalmente tenía la niña era un cansancio extremo, ¿no? Y la nota pálida, la lleva a la posta allá en Ayacucho y bueno, encuentra una creatinina de 8,9 y una hemoglobina de 4,8. Entonces era una crónica, ¿no? Se restablece la anemia con una transfusión, pero el tema de la función renal pues estaba absolutamente alterado y ya entra a un tratamiento médico, después la pasan al regional de Ayacucho y la traen donde nosotros, ¿no? Donde llega incluso hipertensa. No olvidar de que las enfermedades renales pueden ser esencialmente primarias o pueden ser secundarias, ¿no? La clásica es la diabetes, la púrpura de Henoch-Schönlein, la nefritis lúpica o algún síndrome raro por ahí que comprometa al riñón. Entonces, la glomerulonefritis son enfermedades inmunológicas con un proceso inflamatorio glomerular y que puede comprometer los compartimentos adyacentes. No se olvide que el riñón es uno de los órganos que más estructuras tiene histológicas, ¿no? Si recuerdan, pues tiene la zona tubular, la zona glomerular, la nefrona, la membrana basal, eh, eh, los vasos sanguíneos. Entonces, todo esto genera un complejo de estructuras que pueden comprometerse en cualquier momento como parte de la enfermedad. El síndrome nefrítico va a complementar lo que ya hemos estudiado hace un par de días, que era el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico fundamentalmente se basa en una triada, ¿no? La triada clásica es edema de diferentes grados, la hematuria macro-micro, la hipertensión variar, arterial, y se está agregando un cuarto componente que es la injuria renal aguda o la falla renal, porque el compromiso inflamatorio es tan intenso que puede dar un compromiso funcional renal. En todo este contexto, como hemos señalado, los elementos celulares van a dar algún tipo de reflejo de esta inflamación que estamos señalando. Dentro del punto de vista etiológico es muy importante esta clasificación. Quizás este es uno de los slides más importantes de la clase. ¿Por qué? Porque es una clasificación nefrítica en tres contextos. La clásica es la posinfecciosa, ¿no? Antes le llamábamos glomerulonefritis postestreptocócica, pero ya sabemos que cualquier infección en cualquier parte del organismo puede tener como traducción una glomerulonefritis postinfecciosa. Pero también tenemos dos componentes, ¿no? Un componente primario y secundario.
es decir, el compromiso estrictamente renal en forma primaria, siendo la nefropatía por IgA el clásico, y el otro clásico es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y en el terreno secundario, las clásicas son el lupus, famoso LES, y la púrpura de Genocioli. La glomerulonefritis postestreptocócica, como hemos señalado, es el prototipo de la posinfecciosa. Se desarrolla por edema de diferentes grados. La orina se torna oscura o no, porque ya la orina oscura estamos hablando de una hematuria macroscópica y con una alteración de la presión arterial. Puede haber anuria, proteinuria en rango nefrótico, y los gérmenes clásicos es el estreptococo del grupo A y algunos del grupo C. No se sabe bien cuál es la incidencia anual. Sin embargo, no debemos olvidar que podría ser incluso esta enfermedad subclínica. Generalmente afecta a preescolares, escolares y algunos chiquitos que están entrando a la adolescencia, ¿no? Yo he visto más en escolares y adolescentes, o sea, en los más grandecitos, ¿no? Un pico máximo de 5 a 6 años, más frecuente en hombres, de relación 2 a 1. Puede haber epidemias porque es infeccioso. Y en adultos en Estados Unidos está más asociado a la diabetes y al alcoholismo. ¿Qué infecciones pueden estar dentro de un contexto de una posinfecciosa? Entonces hablamos de síndromes infecciosos, a la cabeza problemas de garganta, de piel, endocarditis, neumonía, abscesos viscerales, nefritis por Schwann. Todo lo que dice ahí yo he visto, lo que significa que es bien frecuente la relación con estas causas, ¿no? Y las enfermedades bacterianas específicas es simplemente la direccionabilidad a cuáles son los gérmenes que vamos a encontrar, ¿no? Gram positivos, gram negativos, otro tipo de infecciones como micobacterias, riqueza, micoplasma, clamidias, piroquetas, también hemos visto asociado a TB, tuberculosis, ¿no? Sífilis, leptospirosis, riquecias. Entonces, hay una larga lista de gérmenes que pueden ser los causantes de este tipo de enfermedad. Y completamos con los hongos y los virus, ¿no? E inclusive los parásitos, ¿no? Cándida, histoplasma, coccidioides, virus DNA, virus RNA, y los parásitos que se señalan ahí, ¿no? La malaria, el esquistosoma, la toxoplasmosis, la filariasis, la triquinosis, histiatídico y la mediasis. Este juego de listas de virus, bacterias, hongos y parásitos es simplemente una lista que trata de reforzar el criterio de que la glomerulonefritis posinfecciosa puede ser causada por cualquier infección. Entre los serotipos nefritogénicos tenemos en la faringitis el M1 425 y algunos 12, y en la piodermitis el M49, 242, 56, 57, 60. Rara vez puede coexistir una fiebre reumática, y en la práctica esta enfermedad no repite. La patogenia siempre es la clásica agresión, ¿no? La agresión de los antígenos nefritogénicos, que obviamente en un primer momento van a ser evitados o repelidos por la carga negativa de la membrana basal glomerular. Sin embargo, van a interactuar con algunas sustancias de la misma, como la propolagenasa y la metalomatriz proteinasa, y van a empezar pues a degradar la membrana basalomedular, o sea, la van a empezar a alterar y le quita pues esa defensa que se llama carga negativa. Esta membrana basalomedular ya dañada va a empezar a formar unos depósitos, las famosas jorobas, que finalmente van a orientar hacia un daño podocitario. Recuerden que una de las estructuras más sensibles actualmente estudiada, antes no era así, era el podocito, y esta alteración podocitaria lleva a la proteinuria. Epidemiológicamente hablando, como todo cuadro infeccioso, va a tener una orientación en función
de un tema fundamentalmente de política sanitaria, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, pues en Estados Unidos que la incidencia de la prevalencia es baja, ¿no? En la India, pues la incidencia pues altísima porque los niveles de salubridad son mucho más bajos. Nuestro país tiene una incidencia promedio de 4,8 frente a 0,78 de Estados Unidos. Y obviamente, pues, cuanto mayor es el control de los niveles de salud pública, menos riesgo de enfermedad. Fisiopatológicamente tenemos una descripción bastante clásica y simple, ¿no? Hay un proceso inflamatorio, hay un proceso proliferativo y de exudación que puede llevar a una oclusión capilar o a la manifestación de hematuria y proteinuria. Como hay un proceso inflamatorio, obviamente va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular que puede llevar a una falla renal aguda brusca, aguda, o una retención de agua y sodio que explicaría el edema y la hipertensión. Esta retención de agua y sodio que lleva edema y hipertensión puede llevar a uno de los temores y terrores mayores de la clásica nasarca, que es edema agudo de pulmón, donde el paciente se puede morir inmediatamente. O a una encefalopatía hipertensiva que incluso puede llevarlo a convulsionar. Yo me acuerdo de una chiquita, no tan chiquita, era una chica de 13 años, pero era bien grande, alta y era media obesa, que gritaba, que le dolía la cabeza, gritaba así, gritaba horrible, ¿no? Y nosotros le decíamos que tenía, ¿no? Me decía, me duele la cabeza, gritaba, ¿no? Entonces, me acuerdo de que el manejo en este tipo de situaciones, pues, era fundamentalmente al cuadro central. Le dolía la cabeza porque volaba de presión, tenía 200 sobre 160, ¿no? Entonces tuvimos que ponerle diurético y monitorearla, ¿no? Menos mal que se mejoró. Se mejoró también que se perdió. La vimos una sola vez después del alta y de ahí nunca más regresó. Ella le decía que nunca más quería regresar y efectivamente nunca más regresó. Le estoy hablando hace como 10, 15 años, ya debe ser la chica tenía 13 años, me acuerdo. Se presenta con mayor frecuencia en niños de edad escolar y hemos hablado de los rangos de 3 a 12 años o de 2 a 12 años. Es muy baja en menores de 2 años, se dice menos del 5% y siempre en varones la relación 2 a 1. ¿Cuáles son los componentes clínicos que debiéramos retener acá? En primer lugar, hablamos de un periodo de latencia de 4 días a 6 semanas, dependiendo de la causa, si es estreptocócica, faringitis o piodermitis, cambia de 7 a 14 o 14 a 21, respectivamente. La hematuria prácticamente está en el casi 95 a 100%, pero macroscópica solamente vemos entre un 20 a 60%. Hipertensión arterial 80-90%, pero la encefalopatía hipertensiva solamente 5%, la proteinuria no nefrótica en la mayoría de casos, 95%, y una nefrótica de 2 a 4, y una liguria con una anuria entre 0,5%. Entonces, acá viene una pregunta con respuesta inmediata. ¿Cuál es el signo, dato que nunca falta en un nefrítico? La hematuria. No puede haber nefrítico sin hematuria. Y miren la orina cómo puede cambiar de características físicas, ¿no? Desde ser un poquito oscura, a media rojiza, a media espumosa o roja evidente, ¿no? Y acá vemos en uno de los slides, no sé si logran ver esta imagen media redondita, esta es una neumonía redonda por estreptococo, esta chiquita, fue al hospital por una hematuria fundamentalmente y fiebre. Como tenía fiebre, la mandamos a emergencia para que le bajen la fiebre, pero regresó más rápido que volando, porque la hematuria era lo que más le asustaba. Pero la chiquita estaba bien, le bajaron la fiebre, estaba recontra bien. Tenía 5 años, creo. Este, Como ustedes han escuchado, uno de los principales problemas del edema es básicamente que puede haber derrame pleural o edema agudo de pulmón. Si bien es cierto, semiológicamente no se encontraba mayor cosa, pero como tenía también algo de tos, le pedimos una placa y le dijimos que regrese al día siguiente.
ya con la placa y todo, ¿no? Esa es la época que nosotros podíamos dar cita nosotros mismos. Ahora es todo un enredo para la cita, porque hay que sacar vía web, etcétera, ¿no? Y algunos familiares todavía no están en ese sistema. Bien claro, no lo tienen. La cuestión es que yo regreso al día siguiente y me encuentro bien metido en la cama del servicio. ¿Qué había pasado? Le habían tomado la placa, habían encontrado esta imagen, todos se asustaron y lo hospitalizaron. Acá ya se ve un derrame pleural mucho más intenso, no una congestión pulmonar bilateral como ven. Y en laboratorio vamos a tener fundamentalmente una hematuria glomerular con glóbulos rojos dimórficos, leucocituria, cilindros hemáticos y leucocitarios, disminución de la tasa de filtración glomerular y complementemia y ademia. ¿No? Están los cilindros hemáticos, que son como esos rectángulos que ven ahí. Y los hematíes son fundamentalmente dismórficos, y van a ver los hematíes rotos en su membrana. La microscopía electrónica y la microscopía óptica fundamentalmente habla de un proceso inflamatorio tipo nefrítico, ¿no? Gran proliferación celular, ahí están viendo las famosas jorobas, y hay diferentes manifestaciones de inmunofluorescencia como cielo estrellado y enano mesangial. Lo que quiero reforzar es el siguiente concepto. Cuando nosotros biopsiamos, hacemos fundamentalmente tres estudios. Microscopía óptica, que todos ustedes lo deben haber visto. La inmunofluorescencia, que es crucial para definir dónde está, qué pinta de las lesiones, como están viendo ahí. Y la microscopía electrónica, que en Perú tenemos un solo microscopio electrónico, que es el que está en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. De repente ustedes pueden pensar lo que pensé yo en algún momento. Qué barbaridad, tenemos un solo microscopio electrónico para todo el Perú. Y resulta que hay muchos países de Latinoamérica que ni siquiera tienen ni uno. Y muchos tienen solo uno. O sea, no es tan, si bien es cierto, parece ilógico, por lo menos lo tenemos, ¿no? El tratamiento antibiótico se basa en fundamentalmente cuál es el germen que ocasiona todo este problema. Y en algunos casos, cuando se trata de problemas respiratorios, se puede pensar en el tratamiento a contactos. Esta enfermedad es potencialmente benigna, como escucharon por ahí, no repite, no se espera que repita. Y la retención nitrogenada debe bajar en una semana, la hematuria macroscópica debe resolverse en 10 a 14 días, el edema en 2 semanas, la hipertensión en 6 semanas, la hipocomplementemia en 6 a 8 semanas, la proteinuria puede esperar hasta 6 meses y la hematuria microscópica hasta un año. ¿Por qué dice evolución esperada en interrogante? Porque está tratando de decirnos que esto es lo que yo espero. Si se rompe lo que espero, entonces probablemente sea un paciente con una evolución no esperada, es decir, mala evolución y obviamente biopsia y un pronóstico diferente. Hay que hacer un diagnóstico diferencial importante, hay que evaluar bien la historia clínica, hay que hacer la confirmación serológica si es por estreptococo, hay que precisar si es una faringitis, una piodermitis o tiene otra cosa. Hay que en el himpético buscar la antidenasa B y obviamente el complemento está bajo. El planteamiento va en diferenciar en un primer instante si es un nefrítico o un nefrótico, ver si es un problema primario o secundario, si hay alguna causa infecciosa o inmune, si hay alguna enfermedad, como hemos mencionado, secundaria que explicaría esto. Y obviamente tratar de evaluar los órganos blancos como el corazón, tratando de buscar algún tipo de problema tipo cardiomegalia, ¿no? Biopsiamos con la urina, la creatinina trepa, cuando el complemento está más de 8 semanas, cuando la enfermedad no resuelve en el patrón que les he señalado y cuando hay una proteinuria persistente por encima de 6 meses, nefrótica. No hay tratamiento específico, solo un tratamiento de soporte. Se recomienda reposo en el periodo agudo, vigilar la hipertensión, vigilar la hipervolemia, la dieta sin sal, diuréticos de asa, la furosemida a la cabeza, y eso puede controlar el edema, la hipertensión, y es muy raro que utilicemos hipotensores de otro mecanismo de acción como terapéutica social. El pronóstico va a depender de qué tan agresiva es la enfermedad y en qué momento se presenta.
Recuerden de que las enfermedades epidemiológicamente hablando y estadísticamente hablando atacan grupos etarios. Si están fuera de grupos etarios esperados, generalmente el comportamiento es más agresivo. Y dentro del escenario clínico y laboratorial no es lo mismo pues que me hable de un chico con hematuria macroscópica, hipertenso y una nasarca, que uno que tiene edema leve y que tiene hematuria microscópica, ¿no? No es lo mismo uno que tenga insuficiencia renal a uno que no lo tenga. Entonces hay que recordar de que hay que analizar con bastante tranquilidad y objetividad el grado de compromiso de la enfermedad en el paciente para poder establecer el pronóstico, ¿no? Menos del 1% de estos chicos llegan a enfermedad renal crónica avanzada. Siempre es importante este cuadro. Este cuadro, ¿qué cosa dice? Que el nefrótico, cuanto más nefrítico es, tiene peor pronóstico. Y cuanto más nefrótico es, el pronóstico es mejor, están viendo lesión a cambios mínimos, ¿no? Pero cuando estas lesiones histológicas empiezan a tener un componente nefrítico, empiezan a tener hipertensión, empiezan a tener hematuria y complemento bajo, por ejemplo, entonces la lesión histológica es más intensa y el pronóstico peor. Si la evolución es tórpida, finalmente se quedaría una injuria renal aguda, ¿no? Ya sabemos, o puede llevar a una enfermedad renal crónica si el daño es más de 3 meses. Estos son los grados de injuria renal, de enfermedad renal crónica, que son 5 estadios, que dependiendo del grado de compromiso de proteinuria, va a establecer peor pronóstico o muy alto riesgo. Y muy alto riesgo en nefrología significa progresión a enfermedad renal crónica en diferentes grados. Hay que observar a los riñones, hay que escuchar si hay algún tipo de manifestación renal. Ahí les he puesto en el primer slide cómo se presenta la enfermedad renal. Entonces, escuchar a los riñones cuando están diciendo que algo no está funcionando bien. Y obviamente vamos a tener una evolución eh, buena si el componente de enfermedad es muy agresivo o una mala evolución si la enfermedad avanza de una manera no esperada, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para pasar a la segunda clase. Como les digo, son clases bastante cortas, pero que tratamos de hacerlo lo menos complicado posible para que no se aburran porque no nos vemos. Podemos pasar a la segunda clase, ¿no? Sí, doctor, parece que no hay preguntas. Correcto. ¿Se ve, por favor? Sí, doctor, injuria renal aguda en el niño crítico. Perfecto. La insuficiencia renal aguda ha tenido diferentes denominaciones en el tiempo, en la historia, ¿no? Necrosis tubular aguda, falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, pero finalmente se han quedado con han acuñado este término, injuria renal aguda. Y como ustedes saben y se imaginarán, todo componente de enfermedad renal va a complicar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? Cualquier paciente que se nos complique va a terminar, que termina con una insuficiencia renal aguda, definitivamente su pronóstico va a cambiar. El conflicto de intereses. Y esta es nuestra agenda, ¿no? Vamos a revisar los casos clínicos rápidamente para reforzar los conceptos. Vamos a evaluar la eficiencia o no de la creatinina y otros biomarcadores, algunos aspectos fisiopatológicos, cómo clasificamos, cómo abordamos, cómo manejamos, qué tanto la diálisis entra acá y cuáles son las conclusiones finales. Este es el caso clínico 1, es una chiquita de 1 año 8 meses que tenía diarrea y vómitos, se chocó y hizo una acidosis metabólica severa y dificultad respiratoria.
Asimismo, tuvo un cuadro infeccioso, le dieron antibióticos, pero resulta que los antibióticos también eran nefrotóxicos. Y debido al componente de infección importante, el tratamiento duró 14 días. ¿Cómo se manifestó en esta niña el daño renal? Hizo una acidosis metabólica refractaria, hizo un cuadro respiratorio infeccioso severo que necesitó de ventilación mecánica, hizo una falla renal eh, y finalmente se llenó de tres componentes, ¿no? El respiratorio por la neumonía, el metabólico por la acidosis metabólica y todo lo que implica la falla renal y el infeccioso, ¿no? En ese sentido, hay que identificar bien cuáles son los temas que uno tiene que monitorear, ¿no? Entonces había que ver la función renal, la gasometría, pero recuerden que tenía acidosis metabólica refractaria, los electrolitos, el calcio, el fósforo y la proteinuria. Y a pesar de todas estas barbaridades que tenía, nunca hizo hipertensión arterial. Este caso es otra niña de año 2 meses que venía de Villa María del Triunfo con el antecedente de diarrea, sin moco, sin sangre y inicialmente dos cámaras, ¿no? Lo llevan al médico, le indica suero, le piden examen de orina, pero nunca regresa. Se empeora, las diarreas pasan de 2 a 4, tenía vómitos ahora, va a la posta, le hacen examen de heces y orina y la madre acá se fija que la niña no orinaba. Las deposiciones le empiezan a cambiar de características, ahora son deposiciones negras y moco sin sangre. Le verifican que tiene hemoglobina baja, sigue sin orinar, la mandan a un hospital, le pasan sangre, tenía anemia importante, y acá detectan otros problemas adicionales, ¿no? Edema e hipertensión. Edema, hipertensión y anuria, terminó en la UCI, terminó convulsionando y finalmente se inició la diálisis. Este último caso es un caso de una niña de 2 años, aparentemente eutrófica, sana, que inicia la enfermedad con 10 días antes con un cuadro respiratorio alto, como un resfrío, fiebre de 38, pero resulta que empieza a tener un decaimiento y el cuadro respiratorio pues se cambia, ¿no? ¿Qué resfrío te da dificultad respiratoria? Definitivamente acá había algo más. La cuestión es que la vuelven a ver por esta dificultad respiratoria, le dan antibiótico, pero no lo cumple. Miren cómo en las historias la evolución de la enfermedad se complica cuando tiene, a pesar de una evaluación médica, la gente no lo cumple. La dificultad respiratoria aumenta, plantean una neumonía y la mandan a la UCI. Y encuentran en el laboratorio una anemia severa 4.9, una creatinina 0.5, una urea 90, pero esto pues se trepa al toque, ¿no? La creatinina se triplica y la urea casi se duplica y le inician diálisis. Estuvo hipertensa, anúrica, edematosa, dificultad respiratoria, la terminaron poniendo en ventilador mecánico, la urea y la creatinina no mejoraba, hemolizaba, terminó siendo una neumonía necrotizante que finalmente mejoró con 6 semanas de antibiótico. Estuvo 10 días en ventilador, 13 días anúrica y finalmente se recuperó y quedó con proteinuria e hipertensión como secuelas, ¿no? El AQI pediátrico famoso es la denominación en inglés de injuria renal aguda, que lo que refleja es pues una retención de urea, creatinina, alteración del mecanismo de regulación de agua y electrolitos. Ahora estamos hablando no solamente de injuria renal aguda, sino de enfermedad renal aguda, que habla de aquella enfermedad que no logra resolverse de una manera rápida y que tiene un compromiso y un componente de enfermedad tan intenso que puede llevar a una enfermedad renal crónica. Acá vemos 4 grupos. Es un cuadrito bastante interesante. Mire, eh, no hay lesión renal aguda, sería la primera conclusión. La segunda conclusión, sí tiene una enfermedad renal aguda y dura menos de 7 días, ¿no? O sea, una injuria renal aguda con lesión que dura menos de 7 días. La enfermedad renal aguda
va a durar menos de 3 meses y si pasa los 3 meses ya estamos hablando de enfermedad renal crónica. Entonces acá tenemos pues lo mismo, pero simplemente ya estandarizado en algunos criterios como la tasa de filtración glomerular o la creatinina, ¿no? Y obviamente de que cuando ya hay el daño establecido va a haber cambios estructurales y funcionales con lesiones que van a traducir hematuria, proteinuria, retención nitrogenada y otros. El niño es un insuficiente renal fisiológico. Por tanto, nace con 13 a 20 mililitros por minuto de depuración de creatinina y la función renal se completa a los 2 años. Esta es parte de la agenda. ¿Qué tan útil es la creatinina? eh, es el mejor marcador que tenemos, pero no es exacto. Varía según la masa muscular, el estado de hidratación, el método de medición, la edad y el sexo. Y el término de IRA o aquí ha sustituido al de insuficiencia renal, ya que trata de establecer con mayor precisión que el daño renal puede requerir de diálisis incluso con leves aumentos de la creatinina. Este cuadro habla de que la creatinina podría ser reemplazada por otros marcadores biológicos como la cistatina C, la interleuquina 18, el KIM-1 y también por otros marcadores como el TIM2 y el IGFBP7, ¿no? Estos marcadores que se mencionan acá pueden correlacionarse con estadios o grados de compromiso renal que hablamos, por ejemplo, de un incremento de riesgo hasta una injuria renal establecida y una insuficiencia renal establecida. Recordando que pueden haber estadios como el 1, 2, 3 y recordando que los indicadores más conocidos de daño renal va a ser la identificación de qué tan alta está la creatinina y cómo se comporta la diuresis. Dejó de orinar, todavía orina, orina poco. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar el riñón, empezamos a ver qué cosa lo está afectando. Y fisiopatológicamente, el riñón es uno de los órganos más sensibles a la hipoxia. Por lo tanto, se regula a través de comportamiento de factores hemodinámicos, comportamientos de la nefrona, alteraciones celulares y metabólicas propias del proceso inflamatorio y factores de recuperación. En ese sentido, si hablamos de sensibilidad a la hipoxia, los factores reguladores de vasoconstricción y vasodilatación se van a alterar. Entonces va a predominar el sistema renina-angiotensina, la adenosina y la endotelina, frente a factores reguladores de vasodilatación como prostaglandinas y óxido nítrico. ¿Cuáles son las zonas más sensibles a la hipoxia, tubuli proximal y la gruesa de Henle? ¿Y cuáles son las alteraciones celulares y metabólicas? Metabolismo del nucleótido de adenina, aumento del calcio intracelular, fosfolípidos, fosfolipasas, alteración de la polaridad celular y apoptosis por una endonucleasa. De todos modos, el riñón trata de defenderse, los llamados factores de recuperación, que tratan de bloquear los canales de calcio y disminuir el calcio citosólico, generar proteínas de calor que mimetizan las proteínas dañadas, así como nucleótidos de adenina y tiroxina, factor alternatíurético, factores de crecimiento y adhesión leucocitos endotelio. La fisiopatología de la injuria renal aguda va a tener una escala de daño tubular, glomerular, intersticial y vascular. Y en ese sentido, la injuria celular va a crear un proceso inflamatorio que puede llevar a una fibrosis que es a donde no queremos llegar. Basados en todas estas situaciones de agresión renal, finalmente debemos establecer qué es lo que está pasando con el riñón y cómo podríamos clasificar este tipo de agresión renal o de daño renal.
Entonces, en el año 2004, Rifle, grupo de consenso, estableció estos 5 criterios: riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal terminal. En ese sentido, empezó a utilizarse los marcadores clásicos, la creatinina sérica versus la tasa de filtración glomerular. Y también en ese sentido se trató de correlacionar el compromiso y el componente diurético. ¿Cómo, qué tanto se eleva la creatinina? ¿Qué tanto disminuye la tasa de filtración glomerular? Ahí vemos 25, 50 y 75 en los 3 primeros estadios. ¿Y qué tanto deja de orinar el paciente? 6 horas, 12 horas, 24 horas. Y el RIFE pediátrico es el que mencionamos acá, más específico y quizás un poquito más claro. Trató de llevar esto, conceptos iniciales al comportamiento en los niños, ¿no? Entonces vemos que en el grado de riesgo, la tasa de filtración glomerular se comprometía más del 25%, en la injuria 50% y en la falla 75%. El comportamiento de la diuresis fue en diferentes horas, lo que reflejaba la magnitud del daño. Cuanto más tiempo dejaba de orinar, peor pronóstico y mayor daño. Los otros dos componentes que están a la derecha, que dice pérdida y falla renal terminal, son componentes cuestionados que el grupo de Akin en el 2007 lo empezó a cuestionar. Pero no es tanto un cuestionamiento con sentido, sino más sin sentido. Porque las enfermedades no se resuelven matemáticamente, ¿no? O sea, yo le digo, bueno, señora, usted va a tomar el antibiótico porque le duele la garganta y exactamente dentro de 24 horas ya no le va a doler. Y en 36 horas no va a tener fiebre. Eso es algo que no podemos nosotros predecir, porque la enfermedad es estrictamente individualizada. Entonces, en el riñón es igualito, ¿no? Hay niños que se mejoran más rápido, hay niños que no. Y aquellos que no se mejoran más rápido, obviamente que puede haber un componente de manejo o un componente propio en el paciente que te haga pensar, porque este chico no se mejora, ¿no? Entonces, si pasa más de 4 semanas, es una injuria renal persistente, y si falla más de 3 meses, ya estamos hablando de un daño crónico. ¿Para qué sirve la fórmula de Schwartz? Para definir la tasa de filtración glomerular con una constante K 0,33 para recién nacidos pretérmino hasta el año y 0,45 para el recién nacido a término, 0,55 del año hasta los 12 años, 0,7 adolescente varón, 0,57 adolescente mujer. Carigo, en el año 2013, dijo, bueno, la creatinina no es tan inocente. Basta mínimos incrementos de la creatinina para que estemos diciendo que el daño es insevero. Entonces ellos dijeron que si la creatinina aumentaba a 0,3, que para cualquiera parece poquito, en 48 horas el pronóstico era pésimo. Entonces ya la creatinina empezó a tomar un lugar importante y empezamos a tener cuadros que nos decían más o menos cuál era la creatinina estándar en cada niño. Empezaron a desarrollar otro tipo de conceptos que ahí están viendo, como de la angina renal. ¿Qué es la famosa angina renal? La angina renal es un método clínico para poder identificar y estratificar el riesgo de que los pacientes hagan una AQI persistente y por lo tanto grave. Entonces va a evaluar factores de riesgo, signos clínicos tempranos, y lo van a comparar como si fuera una angina cardíaca a través de un índice de angina renal con un valor mayor de 8, ¿no? Entonces acá ven este cuadrito bastante interesante. No es tanto una... Estos conceptos no buscan que el médico memorice, ¿no? Sino comprenda. Por ejemplo, cuando yo hablo de angina cardíaca, estoy buscando factores de riesgo cardíaco. Y cuando hablo de angina renal, estoy buscando factores de riesgo renal. Por eso se pueden comparar.
¿Cuáles son los síndromes de isquemia miocárdica, el dolor torácico, los cambios en el EKG, la inestabilidad cardiovascular? ¿Cuáles son los síntomas de daño renal? Aumentar la creatinina, alterar el patrón de diuresis y sobrecarga hídrica. O sea, son súper parecidos. ¿Y cómo se mide en la angina cardíaca la troponina y cómo se mide en la angina renal los biomarcadores? Que pueden ser los biomarcadores que hemos señalado o la creatinina. Eso lo hace interesante. Eh, ¿Cómo debemos abordar la injuria renal aguda finalmente? Una clásica perrenal renal o porrenal, orina o no orina, o una primaria o secundaria por una enfermedad tipo glomerulonefritis o síndrome urémico hemolítico, o por otra enfermedad sistémica, síndrome nefrotóxica, cirugía cardíaca prolongada, etc. ¿Siempre una injuria renal es una emergencia? La respuesta es sí. Cada, Casi todos los resultados, los estudios describen que la asociación de otra enfermedad, y principalmente la injuria renal, va a implicar evolución clínica que generalmente es complicada. Y ya cuando el AQI está metido es porque ya hay compromiso sistémico y quien atiende debe ser un nefrólogo intensivista. Este cuadrito que está ahí eh, se ve bastante interesante. Trata de reflejar que el riñón pues está rodeado de todos o él rodea al resto. Entonces va a haber compromiso neurológico, pulmonar, hepático, intestinal, de médula ósea y cardíaco, que puede reflejarse a través de alteración de marcadores clásicos o a través de marcadores clínicos, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es lo que queremos resaltar? Que los riñones van a mantener la homeostasis, que la injuria renal aguda tiene consecuencias sistémicas y que debemos vigilar todos los órganos, recordando que la retención de líquidos, la alteración en la excreción de las toxinas urémicas y el daño renal, a veces necrosis, van a generar daño a su vez a los otros órganos y comprometer finalmente a ellos y llevar a un mal pronóstico y de riesgo de muerte. Entonces, cuando estamos con un paciente que tiene daño renal, vamos a empezar a hacernos una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si estuvo asfixiado, si orina o no orina, si está hinchado, qué tan hinchado está, si está infectado y qué factor de riesgo tiene. Entonces empezamos a ver a quién nos vamos a enfrentar, ¿no? Está deshidratado, está edematoso, tiene neuropatía. Y dependiendo de esta escala de identificación hacia dónde se dirige el problema, yo voy a empezar a ver si el paciente tiene un grado de deshidratación importante, si tiene un síndrome urémico hemolítico, si fue inducido por drogas nefrotóxicas, si tiene una trombosis de la arteria o vena renal, o tiene un problema obstructivo que requiere de una acción quirúrgica urológica. Y acá viene la conclusión final de este slide. Independiente del valor de la urea y la creatinina, siempre, reitero, siempre hay que buscar un problema urológico. El riñón no vive solo, el riñón vive pegado al uréter, el uréter vive pegado a la vejiga y la vejiga vive pegada a la uretra. Entonces, siempre debemos descartar patología urológica en los pacientes renales. Este cuadrito interesante lo que trata de decir es que cuando el paciente tiene una ira oligúrica, porque hay iras no oligúricas, el pronóstico es muy malo. ¿Y cómo se refleja un pronóstico malo en una ira? Cuando requiere terapia de reemplazo renal, más de 90 días, cuando la creatinina sigue alta, cuando se va de alta, cuando requiere estar en la UCI, cuando el incremento de muerte en la UCI hospitalaria es alta. Entonces, este patrón de diuresis alterada va a simplemente darnos a entender que la cosa pues no va bien. Clínicamente hay que evaluar cuánto orina el paciente, si está hinchado y qué tanto, ¿no? Está en la nasarca, si tiene respiración acirótica, si tiene compromiso del sensorio, si ha convulsionado de forma metabólica, hiponatremia, hipocalcemia por encefalopatía hipertensiva. La hipertensión está ahí de cajón metida, náuseas, vómitos,
brote pericárdico, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca u otro. Laboratorialmente, la clásica uriqueratinina elevada, cistatina C, ácido úrico elevado, diferentes tipos y grados de compromiso electrolítico, hipercalemia, hiponatremia, cambios del medio interno, acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia, hiperamilasemia, anemia, alteraciones después de coagulación y otro tipo de problemas. ¿Para qué sirven los índices urinarios? Para diferenciar entre una ira prerrenal y una ira establecida. Entonces, lo que más utilizamos son la fracción de ejeción de urea, la fracción de ejeción de sodio y el índice de Fay renal. También, por ejemplo, una densidad urinaria baja, o sea, una hipostenuria y isostenuria, ya te habla de un daño tubular y por lo tanto de una falla renal versus una densidad conservada por encima del 1020, no, no. Imagenológicamente, la ecografía renal busca demostrar que tengo dos riñones y de tamaño estructuralmente adecuados, o hay alguno de ellos con alguna malformación, dilatación, quístico, etcétera, o sencillamente no tiene uno o está ectópico, o está más chiquito. Entonces tenemos que ecográficamente estudiar cuál es la condición de los riñones. Esta es una de las más clásicas radiografías de congestión pulmonar. ¿Hacia dónde dirigimos nuestros mayores esfuerzos? A prevenir. La prevención tiene dos escalas. La escala de la atención primaria, es decir, yo puedo atender al niño antes de que desarrolle el problema, puedo identificar quién tiene malformación, puedo tomarle la presión, identificar tempranamente que hay un problema ahí, o cuando ya llega al hospital con componente de enfermedad donde mi atención es pues obviamente de alto nivel, ¿no? Entonces, si está hipovolémico, dale fluidos, retarse si está deshidratado, valorar bien si está chocado y cuánto orina, el soporte inotrópico de ser necesario, manejo del shock, manejo de la hipotensión, reajuste de drogas nefrotóxicas, conocer las drogas nefrotóxicas, valorar las drogas nefrotóxicas correlacionando directamente con el valor de la creatinina o la tasa de filtración glomerular. Y sobre todo, y eso lo digo con bastante énfasis, los pacientes de alto riesgo para IRA. Miren, por ejemplo, una vez llegó una chiquilla de 15 años, llegó a la clínica, ¿no? ¿Por qué me llamaron a mí? Por otra cosa. Resulta que la chica llega con una historia de dolor abdominal. Dolor abdominal, le mandan un analgésico y se va a su casa. Paracetamol. Esto. A los 2 días llegó con más dolor abdominal y le piden los análisis, pero como le dolía tanto, el médico agarra y le manda a tomarse una tomografía con contraste. Resulta que antes de la tomografía con contraste y deshidratada a la paciente, te toman la tomografía, no sale nada, y cuando llegan los resultados después ya estaba con la creatinina en 1.5, o sea, ya estaba alta. Y después de la TAC, la creatinina estaba en 6, a los 48 días se trepó a 6. Entonces la mamá, que era bastante leída e informada, de frente me dijo, usted es el nefrólogo, ¿no? Sí, señor, le digo, me han llamado porque la creatinina se ha trepado, se ha subido. Claro, me dijo, ¿cómo no se va a subir? Si le han puesto el contraste sin esperar el resultado de la creatinina. Entonces, y era cierto, ¿no? Era cierto, o sea, le tomaron la tomografía porque la niña se quejaba de dolor, pensaba que era quirúrgico, y le tomaron la tomografía con contraste, ¿no? La niña fue bien, la mamá se tranquilizó. Generalmente las iras por sustancia de contraste tienen buen pronóstico. La chiquita nunca dejó de orinar, nunca se hinchó, pero sí tenía todos los resultados alteradísimos, ¿no? Y bueno, se le explicó pues que probablemente por la actitud del médico de la guardia era
intentar ver si había una emergencia quirúrgica y por eso ya no esperó los resultados, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Porque probablemente la mamá no lo entendió. Lo entendió cuando la niña estuvo bien, pero no lo entendió en un primer momento, ¿no? Los fármacos van a tener diferente tipo de mecanismo de daño renal. Los famosos aminoglucósidos, los temidos aminoglucósidos van a tener una toxicidad celular tubular. Las quinolonas van a generar nefritis intersticial aguda, la rifapicina igual, la ciclosporina también, más el tipo crónico, los AINES van a dar nefritis con nefritis intersticial aguda crónica. Es decir, diferentes mecanismos, pero que todos apuntan a este problema, daño renal. Entonces uno debe conocer bien cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos, e incluso si se potencian entre ellos. Ayer, por ejemplo, me llaman porque había un paciente que tenía un problema pulmonar, tipo absceso renal, tipo absceso pulmonar. Pero el paciente tenía corticoterapia crónica. Y ustedes saben que los corticoides dan insomnio, pero el paciente dormía. Pero cuando le dieron la levofloxacina, un chico grande, ya no dormía. Y era porque también da insomnio. Entonces se potenciaron dos efectos y el paciente por eso no dormía, pues, ¿no? Ahora, yo he visto insomnio con uso de corticoides dos, tres veces, ¿ah? Pero sí se da en los niños. Y nosotros usamos en el nefrótico dosis alta, ¿no? Finalmente llegamos al soporte y manejo, ¿no? Donde debe primar el examen clínico, el estado de hidratación, la restricción de fluidos de ser necesaria, el manejo clínico de edema, hipertensión, viendo la diuresis y obviamente la necesidad o no de los diuréticos también. Hay que ofrecer nutrición todas las veces que se pueda, siempre la nutrición de lo más fisiológico, evitar la uremia, restricción proteica de 0,5 a 0,8 gramos por kilo, no olvidar, máximo aporte calórico y farmacológicamente hay que conocer la droga. Hay drogas que se bajan el volumen, perdón, la concentración, ¿no? Y hay drogas que se espacian. Por ejemplo, la vancomicina se puede dar cada 3 a 5 días a la misma dosis, versus que hay drogas que hay que bajar la dosis, se puede dar cada 8, cada 24, ¿no? O sea, dependiendo de cada droga. O sea, hay que conocer bien cómo se regulan las drogas y en qué momento. Generalmente con la tasa de depuración de creatinina está por debajo del 50%. El sodio, el famoso acuacrito, puede estar hiponatrémico, hipernatremico el paciente. Si está hiponatrémico, hay que corregir el sodio, más de 8 por día, generalmente es lo que se propone. Y si hay hipernatremia, debemos utilizar agua libre. El calcio se baja por menor conversión de la vitamina D, la resistencia a la paratormona y la excreción de fosfatos. Si el producto calcio-fósforo es menor de 60, se da calcio, y si es mayor de 60, se puede quelar. Por ejemplo, con el óxido de aluminio, que ahora ya no lo utilizamos mucho, sino más el Sevelamer, porque el hidróxido de aluminio es muy nefrotóxico, ¿no? La hipocalcemia refractaria se asocia a hipomagnesemia, y el potasio siempre se va a hacer uno de los principales peligros porque hay cambios a nivel del EKG y obviamente riesgo de muerte, ¿no? Se trata en bloque, gluconato de calcio, calle bicarbonato, nebulizaciones de todas más insulina, furosemida. Cuando tienen una hipercalemia, tienen que hacer tres preguntas: ¿cómo está el EKG? ¿Cómo está la diuresis? ¿Y cómo está la acidosis metabólica? Y con esas tres preguntas y sus respectivas respuestas, van a ustedes poder medir el impacto de la hipercalemia y el riesgo de muerte en el paciente. La hipertensión generalmente es por hipervolemia. La hipertensión requiere un estudio cardiológico para ver si hay repercusión con hipertrofia del ventrículo izquierdo en hipertensiones crónicas. Y el fondo de ojo para ver si hay una retinopatía hipertensiva, generalmente en pacientes con enfermedad renal o con hipertensión de larga data. Se pueden complicar estos pacientes, claro, acidosis metabólica, cuadros infecciosos,
Y la acidosis metabólica requiere de un análisis minucioso para hacer la corrección debida, debido a que es importante recordar que tiene un estado dinámico, ¿no? Y las infecciones obviamente van a empeorar el pronóstico de todos los pacientes. Todos los pacientes que se infectan aumenta su mortalidad por las infecciones. Nosotros tenemos mucho temor de esto, ¿no? Y en general, la política médica a veces lleva a coberturas antibióticas muy amplias y no se necesita, pero es la asociación que se hace con alto riesgo de complicación futura y muerte, ¿no? Finalmente llegamos a la diálisis. ¿Cuándo y por qué? Se dializa cuando hay una sobrecarga hídrica más del 15%, oliguria que no responde a diuréticos, aumento de los requerimientos ventilatorios, mejora la nutrición, manejo de volúmenes, alteraciones metabólicas y una URI entre 200 a 240. Diálisis peritoneal utiliza la membrana peritoneal que recubre los órganos para, a través del mecanismo de ósmosis y difusión y la solución de diálisis peritoneal, generar la estabilidad del medio interno y obviamente el arrastre de líquidos en el caso de una sobrecarga hídrica. Antes usamos los catéteres, no sé si logran ver ahí, utilizamos los catéteres y los poníamos en la cama del paciente, simplemente con anestesia local. Pero ahora se ponen mejores catéteres, que son los que van a la mano derecha, que son más gruesos con doble CAF. En sala de operaciones, si hacer más gruesos y de mejor calidad, permite una diálisis mejor, ¿no? Cuando hemodiálisis, generalmente los pacientes deben tener más de 15 kilos. Necesita de un catéter venoso central en el caso de una diálisis aguda. En el caso de una hemodiálisis crónica o una fístula arteriovenosa, lo que buscamos finalmente es un acceso vascular, ¿no? Y hay que conectar al paciente a la máquina, ¿no? Esta terapia de depuración sanguínea va a utilizar una solución de diálisis o de hemodiálisis que va a estar en contacto a través de un filtro con la sangre del paciente y de ahí generarse la dialisancia y el ultrafiltrado, es decir, la corrección del medio interno y el retiro del exceso de agua para poder llevarlo a su peso seco ideal, ¿no? La hemofiltración es una técnica de depuración extracorpórea, busca fundamentalmente corregir la sobrehidratación. Es una diálisis más lenta. Generalmente la diálisis de pediatría dura 3 horas, la hemodiálisis. Acá esto dura pues 12 horas o más, ¿no? Y no contamos con esta máquina, pero es bien difícil, pero es una técnica excelente para poder manejar estos pacientes en todas las condiciones clínicas que señalamos ahí, ¿no? Falla multiorgánica, alteraciones electrolíticas severas, alteraciones de insuficiencia renal y hepática por trasplante. Lo tenemos ya aplicado en adultos, pero en niños todavía no. No está aplicado en nuestro país. ¿Cuáles son las terapias que disminuyen la injuria y promueven la recuperación renal? Aún en estudio, los agentes antioxidantes, estimulantes de melanocitos, factores de crecimiento epidérmico, semejante a la insulina y crecimiento de hepatocitos, y algunos agentes farmacológicos no probados como manitol, dopamina, fenolopan, todavía, acetilcisteína, que todavía no está claro. Finalmente, la injuria renal aguda tiene una repercusión sistémica. La injuria renal aguda requiere de una valoración renal clínica, laboratorial y radiológica. ¿Hacia dónde debemos apuntar? Edematoso, hipertenso y cuánta orina. Correlacionar con el peso y buscar signos de sobrecarga hídrica. Por ejemplo, edema agudo de pulmón se puede ver a través de la presencia de tercer ruido, ritmo de galope o en pulmón crepitantes, ¿no? Hay que conocer las limitaciones de la creatinina y priorizar el manejo clínico del laboratorio. Ver en qué momento necesita diálisis y considerar la sobrecarga hídrica como un factor de riesgo de muerte. Siempre la injuria renal aguda va a ser una emergencia médica. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Parece que no hay, doctor. Bien, bueno, como les señalé, son clases, no muy largas, porque también hacer una clase muy extensa no es práctico. Sí hemos tenido oportunidad de escucharlos a ustedes en las revisiones de los PPTs y, bueno, ahí sí, porque es un detalle de tipo estudio, ¿no? A la vez que el alumno repasa, expone, detalla y estudia, entonces ahí sí hacemos exposiciones más largas, pero en las clases que hacemos con ustedes, lo que tratamos es de ser puntuales, ¿no? Porque hay un agotamiento, como les señalo, pues virtual, ¿no? A las 8:30 creo tienen la clase con el doctor Marín, el caso clínico, y más tarde le paso las notas al delegado para que les haga llegar sus notas. Ya, jóvenes, nos vemos entonces, que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Buen Hasta día. luego, gracias a ustedes, nos Gracias, vemos, hasta doctor. luego. Hasta luego, doctora, gracias también.